La iniciativa Carey para el Pacífico Oriental nace en El Salvador en el año 2008. El objetivo principal, aunar esfuerzos para conservar las especies de tortuga carey, baule, prieta y golfina. En el año 2006, Carlos Roberto Asbun consigue un proyecto de $25.000, 27 mil dólares con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para hacer un inventario de las playas prioritarias de tortugas marinas en El Salvador. Un proyecto que él tenía desde los años 80 y que nunca lo pudo implementar, ¿verdad? Pero para el año 2006, Carlos Roberto ya no puede hacer ese proyecto porque él tiene otras ocupaciones. Entonces le pasa ese proyecto a Mauricio Vázquez y a Mike Liles. Y ellos hacen la investigación del campo. Van por todas las playas del país y van recopilando qué tortugas, en qué periodos, cuántas salen, cuántos huevos y todo lo demás. Entonces ellos recopilan esa información y en febrero del 2007, si no me equivoco, hay un congreso de tortuga carey en Mazatlán, México. Y de los tres mandan a Mauricio Vázquez a ese taller. Entonces va Mauricio a México, ¿verdad? Y en ese taller en México, ahí es donde se destapa este asunto. Empiezan los mexicanos a hablar de la carey y dicen, nosotros tenemos 7 nidos en Baja California. Los peruanos dicen, nosotros tenemos 2 nidos. Los ecuatorianos dicen, nosotros tenemos 20 nidos. Los nicaragüenses dicen, no, nosotros no tenemos más que 1 nido o 2. Los ticos, no, nosotros no tenemos nada. Los chapines dijeron, no tenemos nada. Y Mauricio sale diciendo, bueno, nosotros tenemos 100, 200 nidos. Y todo el mundo se fue de espalda. ¿Cómo era posible que en El Salvador, en un país tan chiquitito, estuviera tal cantidad de tortugas? Y empiezan a poner la atención. Entonces, de ese congreso del 2007, van a venir en el 2008, se reúnen ya y forman este ICAP. Y en El Salvador hacen, en la playa de Los Cóbanos, hacen la primera reunión. Y ahí queda ya, traen gente de todos estos países, de Ecuador, de Perú, de México, y se reúnen en Los Cóbanos y tienen ese primer taller donde hacen todo ese análisis. Según la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica, con sede en Estados Unidos, de toda la población de tortugas monitoreadas en la costa pacífica de América, más del 50% anidan en el litoral salvadoreño. Para el año 2007, venir y descubrir que esa población que tiene tan pocos nidos en playas, póngase Baja California, puede ser que sean 1.000 o 2.000 kilómetros de playa, y en El Salvador apenas son 300 kilómetros de playa. Y en menos de 100 kilómetros de playa, donde anidan las tortugas carey, estaba el 90% de la población anidante. Entonces asustó a todo el mundo. Entonces empezaron a poner atención a esta población del Pacífico Oriental, que estamos hablando desde Baja California hasta Ecuador. Todo ese territorio desde donde se concentra esta tortuga carey. Primero, la tortuga carey está diezmada en todo el Pacífico Oriental. Nadie sabe qué pasa con ella. Y de pronto descubren que en El Salvador está el 90% de la población reproductora. Segundo, se supone que las tortugas carey comen arrecifes de coral, comen esponjas, comen animalitos que hay en los arrecifes de coral. A partir de que ponen su atención a este territorio, se han venido a dar cuenta que la tortuga carey, en el caso del Pacífico, no depende de los arrecifes de coral, porque no hay arrecifes de coral en el Pacífico como los hay en el Atlántico, o en el Mediterráneo, o en Australia. Lo que hay en el Pacífico Oriental y donde las tortugas están concentradas, que es El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador, son manglares. Y en los manglares está la comida de la tortuga carey. Entonces es la segunda idea, la segunda cosa que dio vuelta, que revoluciona, digamos, la forma en cómo concebís a esta especie. No más de 5 años anidaban en las playas de El Salvador por lo menos una tortuga baule. Actualmente solo se cuenta la historia entre los pobladores. Bueno, mi nombre es Napoleón Resino, he sido tortuguero. Hace unos 8 o 7 años vi de una bable. Desde entonces, a esta época no he vuelto a anidar, están más en peligro de extinción. Esa vez que salió me puso con 105 huevos.
En el tiempo como no estaban protegidas, pues se consumieron los huevos, pero ahora pues estamos en la protección de la tortuga. Soy el viverista de aquí del Maculis, y según los tortugueros pues me han contado de que bables ha salido hace unos 5 años, salió uno en Playas del Tamarindo. Hace como 2 años salió uno en Playa del Icacal, pero solo he sabido que ha salido eso. De ahí no he sabido yo de que ha salido más bables, es que están bastante escasos. La tortuga de Carey fue catalogada como especie amenazada en 1982. Se consideró en peligro crítico de extinción solo 14 años después. En realidad de las cuatro están en peligro de extinción, como dije, pero la carey y la baule están en extremo peligro de extinción, o sea, en peligro crítico de extinción. Y es debido a que la carey, por ejemplo, es muy perseguida por su caparazón, que es diferente a la golfina, tiene su caparazón tiene como escamas sobrepuestas y la gente utiliza esas escamas para hacer diferentes artesanías y objetos de uso personal, como aros de lentes y otro tipo de objetos. Entonces eso significa que para utilizarlos tienen que matar la tortuga, o sea que matan un adulto reproductor. En realidad todas las tortugas, la amenaza más grande es la colecta de los huevos para consumo humano, porque cuando la gente antes de la veda, por ejemplo, todos los huevos de tortuga iban al mercado, ninguna tortuga se reproducía. Entonces la carey entra igual en ese mismo proceso. Y sumado a eso, la otra amenaza es de que se ha destruido totalmente su hábitat. La tortuga carey habita en los arrecifes de coral, en las playas rocosas, como esta Maculis. Si ustedes ven, es una playa rocosa, por eso es que es un lugar donde sale bastante carey. Hay arrecifes de coral en los cóbanos, y últimamente se descubrió que también puede anidar dentro de los manglares. Y se ha descubierto que Bahía de Jiquilisco es un lugar donde están anidando desde hace algunos años, y ahora se está monitoreando cuántos nidos, etcétera, y qué es lo que les está sucediendo dentro de la Bahía de Jiquilisco. En realidad la Fundación Zoológica trabaja en uno de los 3 lugares donde salen tortugas carey, que es Maculis y Las Tunas. Otras instituciones trabajan en Bahía de Jiquilisco con carey y en los cóbanos. La tala de manglares, la destrucción de nidos por perros y animales silvestres, la pesca con explosivos, el comercio de huevos y el uso de carey en las artesanías disminuyen la supervivencia de las tortugas marinas. La situación crítica de estos quelonios indica que, de 1000 tortugas liberadas, solo una sobrevive. De una cantidad de tortugas que se liberan, neonatos de tortugas que se liberan, tortugas pequeñas que se liberan, la expectativa de vida es de 1 en cada 1000. Siempre surge la pregunta, bueno, y siempre nos están haciendo, ¿por qué 1 de cada 1000? Parece una aproximación bastante grosera, pero los estudios que han hecho a nivel general indican que, tomando en cuenta ciertos parámetros como la cantidad de huevos que ponen, todos los peligros que afrontan, es que se ha determinado que 1 de cada 1000 tortuguitas llega a ser un adulto reproductor. Hay una confusión, no es que 1 de las 1000 neonatos va a sobrevivir, o sea que van a morir 999 en el transcurso de la entrada al mar. No es así, es que 1 de cada 1000 va a llegar a ser un adulto reproductor. O sea que quiere decir que de cada 1000 que liberemos, 1 va a regresar a poner sus huevos a la playa, o 1, si es macho, va a poder copular con otras hembras y va a lograr reproducirse. O sea, 1 de cada 1000 llega a ser un adulto reproductor. Las tortugas tienen diferentes aspectos bien interesantes en su biología. Son especies bien antiguas. Por ejemplo, la tortuga baule es la especie más antigua, desde hace millones de años ha sobrevivido inclusive a épocas de hielo en nuestro planeta, pero ahora está en serio peligro de extinción, principalmente por las amenazas que ha introducido el hombre.
la depredación de los huevos, el consumo de los huevos de tortuga, la alteración de sus hábitats de anidación, o sea, de las playas. O sea, prácticamente casi toda la costa nuestra está totalmente alterada. Hay ranchos de veraneo, se ha sustituido los bancos de arena por casas. Además de eso, hay una alta contaminación por desechos orgánicos e inorgánicos en las playas. Todo eso ha contribuido a que las tortugas estén en peligro de extinción, y más aún la tortuga baule y la carey. Hechos importantes en El Salvador lo constituyen los ecosistemas de arrecifes de coral y bosques de mangle, hábitats importantes para el desarrollo del carey. Bahía de Jiquilisco, principal estuario ecológico en el sur de Usulután, reporta la más alta cantidad de nidos esperados para estos ejemplares en vías de desaparecer. Estos hallazgos presentan una invaluable oportunidad para que las tortugas aún puedan conservar su población. En aguas poco profundas, la tortuga de carey se alimenta de sus presas favoritas: esponjas, medusas y plantas de mar, muchas de ellas tóxicas o letales para otras especies. Esta función de jardinería mantiene el balance en los ecosistemas, lugares de donde se obtienen productos del mar para el consumo humano. Sin lugar a dudas, un mundo sin tortugas marinas ocasionaría altos costos en la supervivencia de la humanidad. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales orientan esfuerzos para la protección y mejoras en el manejo de la tortuga de carey en costas centroamericanas. En El Salvador, FUNCEL trabaja con 21 viveros de incubación a lo largo de la costa, y todas las comunidades están involucradas en la conservación de estos especímenes marinos. FUNCEL en el año 2011 liberó más de 708,000 tortuguitas al mar de las diferentes especies. Este año 2012 se pretende liberar más de 800,000 tortuguitas al mar. El llamado es a la población para que se contribuya, que se abstenga de consumir los huevos de tortugas marinas. No solamente porque están poniendo en peligro una especie, porque están disminuyendo sus poblaciones, por todo lo que nosotros los biólogos decimos, sino porque se ha comprobado que los huevos de tortugas marinas eventualmente van a producir altos niveles de colesterol en las personas que los consumen y van a aumentar su riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Entonces, a la larga no genera un bienestar humano consumir esos huevos, sino que te pone en riesgo tu salud. Y si además estás poniendo en riesgo una población silvestre y estás pasando por alto la legislación nacional, es mejor tomar conciencia y decidir ya no violar la ley. En El Salvador existe una prohibición permanente para comercializar huevos y productos derivados de esta especie. La penalización abarca desde multas hasta la prisión. En el año 2009 el Acuerdo de Veda se establece en el gobierno anterior. Cuando se da el cambio de gobierno, muchas organizaciones locales, ¿verdad?, y tortugueros inclusive, les puedo decir el nombre y apellido de personas que trataron de revertir la veda, que el nuevo gobierno revirtiera la veda. Pero el nuevo gobierno se dio cuenta de lo estratégico que era el tema, porque el tema va más allá de proteger los huevitos de una tortuga. Estamos hablando de ordenamiento costero marino, estamos hablando de provisión de alimento para las comunidades, estamos hablando de conservación de manglares, estamos hablando de políticas más grandes y de acciones más grandes. Entonces, primero, la veda no se revierte. Entonces, y hay una
hay una obligación del gobierno de cumplir con la veda. Segundo, el Código Penal establece sanciones de cárcel de 3 a 5 años cuando usted hace una depredación de fauna silvestre protegida. Entonces, las tortugas marinas son especies que están protegidas por la ley de conservación de vida silvestre. FUNCEL trabaja en los programas de conservación y de liberación de tortuguitas marinas al mar, y para esto ha contratado a los que antes eran tortugueros o extraían el huevo de tortuga para comercializarlo. Ahora trabajan con FUNCEL para los programas de conservación de la tortuga marina a lo largo de la costa. La protección de nidos en condiciones controladas, la liberación de tortugas recién nacidas al mar y cuidar el hábitat natural es la acción, el reto para conservar la tortuga de Careira. La tortuguita de Careira de la costa allá por San Miguel. Quería anidar y en su vientre va la esperanza de su especie. Busca un hogar y en una cuna de sal te suma sus huevos aunque sucumba en su empeño. Bebé.